participación tan numerosa y espero que se siga incorporando más gente a lo largo de estos minutos. Este webinar está impulsado por el Grupo Especial Interés de nuestra asociación en formación en proyectos, formación en ingeniería de proyectos, en dirección de proyectos. Tuvimos un primer seminario a finales del año 2018, donde ya dos compañeros de AIPRO expusieron sus experiencias sobre gamificación, en concreto utilizando Lego en sus asignaturas de proyectos de ingeniería. Desde entonces yo creo que había gente que ya lo utilizaba, desde entonces yo creo que ha habido más gente que ha empezado a intentar hacer pruebas y a utilizarlo en sus asignaturas o en sus cursos de training. Y bueno, este año pasado, con el confinamiento, con el COVID, pues tuve la oportunidad de no llegar a conocer al ponente que tenemos hoy. Y cuando digo no llegar a conocer es porque, a pesar de que nos hemos encontrado muchas veces, siempre ha sido, como nos está pasando este año, virtualmente. Nuestro ponente es Hugo Rimada. Le tenemos en pantalla. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias por aceptar participar y estar aquí con nosotros. Bueno, hablando con él de otras cosas, porque nos conocimos en otras circunstancias vinculadas a la metodología P-Square y demás, pues descubrí que era un apasionado en Lego y que lo utilizaba a fondo en sus training, ¿no? Y bueno, me pareció que era muy oportuno invitarle a participar, sobre todo porque le consulté y le dije, ¿y cómo haces tú para seguir dando Lego cuando ahora hay confinamiento? Y ella me dijo, bueno, no te preocupes porque ya lo tengo solucionado, me he inventado una forma de hacerlo online. Entonces me pareció que era perfecto que nos mostrase cómo está haciéndolo e incluso, bueno, ya veréis más adelante que tiene ya pensadas las siguientes fases. Muy rápidamente le presento. Hugo Rimada es graduado en comunicación por el Tecnológico de Monterrey y ha trabajado para esta institución durante 24 años. Durante 10 años ha sido allí instructor externo en el área de educación continua y desarrollando un modelo de formación por competencias en administración de proyectos. Ha sido instructor de profesores de esta institución. Es además instructor del Bootcamp de Project Management para alumnos de la Escuela de Graduados en Monterrey, Guadalajara y México. Ha sido consultor e instructor en Project Management para diferentes empresas del país y actualmente es consultor e instructor en Administración de Proyectos, certificado por INMA México y en proceso de certificación de P&Square, donde además es coordinador para México de la P&Square Alliance. Como no, es un gran aficionado de Lego, ahora nos contará, y además es locutor de Radio Cultural. O sea que, como veis, pues tiene un bagaje interesante y yo creo que nos va a explicar ahora mejor cómo ha influido en esta dirección que ha tomado. Como anécdota, el otro día hablando con él, preparando este webinar, porque esto no lo va a contar él, me dijo que participa en una maestría donde algunos de los alumnos le han confesado que se apuntan a la maestría solamente para poder ir a la asignatura que da con Lego. Así que, sin más preámbulos, os dejo con Hugo. El suelo es tuyo. Gracias, adelante, José Luis. Muchísimas gracias, José Luis, por esa introducción. Y ya después tú y yo nos pelearemos por andar diciendo ese tipo de cosas que no debiste haber dicho. Pero bueno, no es cierto, es broma. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a AIPRO, porque para mí es un verdadero honor. Yo conocí la IPMA hace ya unos años, hace 7 años, 8 años, algo así por el estilo, cuando precisamente desarrollaba uno de los diplomados de aquí del Tecnológico en Monterrey, presencial obviamente, hace 8 años todavía la pandemia era ciencia ficción, y bueno, me tocó hacer el rediseño de este diplomado a desarrollo de competencias. El doctor Adán López, quien es el gurú acá en el Tecnológico de esta área, me dijo, bueno, ya que vas a trabajar este rediseño, te presento dos diferentes, pues no le llamo metodologías, pero sí dos estándares, a ver cuál eliges. Y bueno, revisé yo IPMA y revisé yo PMI, que fueron los dos que me presentó hoy. Le dije, pues bueno, sí, pero
pues PMI no me parece que sea por competencias, creo que IPMA es totalmente por competencias, así que y ahí nació la relación con IPMA. IPMA México después vino Jesús Martínez en aquel tiempo, ahí nos conocimos y ahí empezó esta relación, ¿no? De ahí comenzó este amor de un servidor por la administración de proyectos, porque realmente ahí nació el amor más fuerte con la administración de proyectos. Y bueno, logré reunir dos de mis grandes pasiones de ese momento, uno Lego y el otro la administración de proyectos. Yo decía, es que el Lego es un proyecto, cualquier Lego que tú hagas es un proyecto, o sea, el que quieras, desde el más pequeño hasta el más grande es un proyecto, se puede trabajar como proyectos. Y así fue como nació esta idea, y así fue como fui desarrollando pues esta, no podríamos llamarle metodología, pero al menos sí técnicas para poder integrar los Legos a la administración de proyectos. Desde luego, el año pasado surge la situación de que pues vine ya los cursos en el segundo semestre del 2019 para la EGADE, para la Escuela de Graduados del Tecnológico. Me hablan y me dicen, pues sí, pero todo se basa en línea, ¿qué hacemos? Pues inventarle, a ver qué sale, vamos a hacerle, porque pues no hay antecedentes, no me podría yo meter a un libro, no me podría yo meter a una bibliografía, leer y decir, bueno, pues ya el autor fulano de tal habla acerca de que si en el caso de que venga una pandemia y todos tengan que estar encerrados en sus casas, será complicado encontrar algo así, no había el antecedente, ¿no? Entonces, pues bueno, me senté un rato a trabajar con los Legos, que bueno, no me causa tanto problema porque yo, si pasan 3 días y no toco piezas de Lego, me comienza el síndrome de la abstinencia y cosas por el estilo. Necesito tomar los Legos, es parte de mi terapia diaria, ¿no? Y en fin, bueno, ya les platicaré después cómo seguirá esto. Voy a compartir entonces pantalla, si me permiten. Sí, vamos a ver un poquitito algunas cosas de lo que he estado trabajando y de lo que, bueno, preparé para ustedes. Espero que cualquier pregunta, por favor, me lo hagan con todo gusto. Esto está basado totalmente en experiencias y en algo de técnica, desde luego, porque soy, como vamos a ver en un momento dado, soy egresado de la carrera de comunicación, no soy del área ingenieril, como quizá pensaba José Luis al principio, y me dijo, oye, pero eres de comunicación. Le digo, sí, me enamoré de la administración de proyectos. Y debo de confesarles algo, me llevó a entender la estadística, porque yo en la carrera, para mí la estadística fue una verdadera pesadilla, fue una pesadilla terrible la estadística, ¿no? Nunca la entendía, bueno, era un problema, para mí siempre fue un problema. Pero cuando llego a la administración de proyectos digo, ¡voilá! Para esto sirve la estadística, caray, y entonces, bueno, ahí aprendí, y ahora lo más interesante es que a veces tengo que darles algunos tips de estadística a los ingenieros. Es lo más interesante de esto. Yo me río mucho porque la verdad es que fue un dolor de cabeza terrible para mí la estadística. Sin embargo, ahora se me ha facilitado mucho con la administración de proyectos y más con los Legos, mucho más con los Legos. Bueno, pues me certifiqué con IPMA en el nivel D desde el 2012. Sigo, bueno, ya estoy recertificado. Soy coordinador regional para México, para la PM Square Alliance. Esta metodología, ahorita platicamos un poquitito de cómo llegan a cruzarse tanto IPMA como PM Square Alliance. Estoy enamorado de la educación constructivista desde hace muchísimos años, hace más de 20 años. La estudio mucho, la educación constructivista, que vamos a decir que fue quien dio el parteaguas para que naciera la educación por competencias y todas estas técnicas que permitan a los estudiantes, pues, construir su propio conocimiento, ¿no? Trabajé por 2 años en rediseñar este diplomado, ya lo había comentado, en el TEC de Monterrey, hacia un desarrollo de competencias, donde hubo que hacer un rediseño desde el programa, desde la forma en dar la clase, desde capacitar a los profesores para que entendieran lo que es una competencia, etcétera, 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 ¿no? Fui instructor, o he sido instructor de Project Management desde hace casi 10 años en la educación continua aquí en el tecnológico, en lo que es, le llaman también extensión hacia las empresas, básicamente, pero también trabajo con los profesores de todas las áreas del tecnológico, cada verano, invierno hay cursos, y bueno, pues antes de la pandemia yo salía por todo el país a dar mis cursos con 22 kilos de Legos en una maleta así enorme, y algo así como 1,5 kilos de ropa para una semana, porque pues ya no podía cargar más. He estado también en la Escuela de Graduados hace 3 años que comenzamos en lo que es la EGADE, la Business School del Tecnológico,
Y bueno, básicamente eso es lo que dentro del tecnológico he hecho. Sin embargo, también he sido instructor de empresas como la propia cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que acá en México es quien tiene los derechos, podríamos decir, de Heineken. Realmente ellos son dueños del 27% de Heineken mundial. Y bueno, he trabajado también con el área de ingeniería, en la parte también de asesor en la parte de administración de proyectos, en bancos acá en México también y en algunas áreas del sector público, la Comisión Federal de Electricidad, he trabajado con ellos en lo que fue la Secretaría, la ya desaparecida Secretaría eh, pues todo lo que tiene que ver con el agro. Trabajé mucho tiempo con la gente del campo, en administración de proyectos específicamente y otras áreas. Y bueno, desde los 11 años de edad, hace unas cuantas semanas, no hace mucho, fui seducido por Lego. Me sedujo Lego desde que yo tenía 11 años. Llegaron a mi casa mis padres con un Lego y desde ahí pues no pude resistir la tentación. De ahí fue cuando inició este amor por Lego y administración de proyectos al mismo tiempo. Bueno, esa es la egoteca de un servidor. Y bueno, aquí en fotografía podemos ver un poquitito de lo que los alumnos tienen que armar durante sus proyectos. ¿Sí? No utilizo Legos, ahorita voy a platicar de esos Legos genéricos o Classic, no los utilizo porque no es el caso. El Lego es un sistema constructivo esencialmente que maneja una cantidad importante de líneas comerciales. Hay muchas líneas. Lego tiene, no sé, al menos unas 30, 35 líneas en el área comercial, pero también tiene las no comerciales, como Lego Education, ¿sí? Y otras en la parte también de que fabrican estas celdas de manufactura, miniaturas también para la educación. En fin, hay muchas líneas que trabajan también fuera de lo comercial. Y bueno, todas ellas, no todas, pero sí la gran mayoría se pueden adaptar perfectamente hacia lo que es un esquema de un entregable final, de algo que al final van a entregar. ¿Sí? La educación por competencias, al menos para como yo la he entendido siempre, significa básicamente que vamos a enseñarte cómo se hace algo, tendrás los conocimientos, pero necesito que adquieras las habilidades. Y la única manera de adquirir las habilidades, pues, es ejercitándolo. Entonces, vamos a ver cómo es una técnica. La administración de proyectos, por fortuna, es lineal. ¿Por dónde iniciamos? ¿Cuáles son las herramientas? Y luego hay que ejecutar. Y luego hay que ejecutar y hay que ejecutar. Entonces, durante todo el curso, ellos van ejecutando, ¿sí?, la parte que corresponde básicamente a las fases de la administración de proyectos. Y de esa manera tendrán al final un entregable. ¿Qué es esto que estamos viendo aquí precisamente? ¿Sí? Que al final tendrán que entregarlo a la empresa que les solicita toda esta parafernalia. Y bueno, pues que ya sabemos que al final tendrán que, alguien lo va a operar, que no es normalmente la empresa, y tendrán que hacer las entregas y tendrán que cerrar los contratos, etcétera, etcétera. Y todo eso lo hacen en el aula, ¿no? Yo no recomiendo mucho el utilizar las técnicas, por ejemplo, como el Lego Serious Play, porque Serious Play son metodologías completas y están más enfocadas al desarrollo de la creatividad. Y en el caso de un servidor no es un curso de creatividad. Se requiere creatividad para la administración de proyectos, pero no es un curso en sí de creatividad. Es un curso de administración de proyectos que puede tener una duración de 16, de 24 o hasta 40 horas. Entonces, meternos en una técnica, en una metodología de creatividad, pues la verdad es que me quita tiempo para lo importante, la parte central, que es la administración de proyectos en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente vamos por ahí. Acerca de los mismos antecedentes, ¿por qué Lego? Bueno, seguimos. Plantean varias ventajas las líneas comerciales, básicamente. Son entregables concretos, como lo pueden ver en las fotografías. Hay un aeropuerto, hay un coche, hay un edificio, hay al fondo, hay un helicóptero incluso, y dependiendo de las líneas comerciales se pueden combinar para entregar pues, un entregable o para integrar un entregable, como es el caso de la fotografía anterior, ¿no? Claro, ahí hay un coche o una camioneta de color anaranjado, que es un set que se compra y cuesta X cantidad, aquí hay una patrulla que tiene un costo, aquí hay un avión que tiene un costo, aquí hay un avión con un aeropuerto que es otro set, en fin, tenemos muchos sets integrados para poder hacer
un entregable final. ¿Sí? Ahorita les voy a enseñar cómo es que nos organizamos, pues los organizo. Bueno, existen, yo he utilizado básicamente estas líneas comerciales, vamos a decir grupo A, que es el principal. En este caso está la línea del Lego City, ¿sí? Que son camiones, edificios, etcétera, etcétera. Creator, que tiene básicamente edificios, ¿sí? Que sí me sirven, sí funcionan. La Speed Champions, dependiendo del grupo, porque para un grupo de gente que me va a escuchar durante 8 horas, durante 12 horas, un taller que no es completo de administración de proyectos, sino que me corresponde un módulo de un diplomado, que por ejemplo del tecnológico, pues es muy complicado que armen toda esta parafernalia. Entonces lo que hago es utilizo pequeños cochecitos, son cochecitos pequeños de 250 piezas, 200 piezas, que pueden armar en 40 minutos y eso me da muchas ventajas. Tiene uno que ir viendo las características del curso. Para eso utilizo Speed Champions. Architecture me acabo de meter, así me llamaron hace, híjole, no lo van a creer, pero hace 5 días. Me llama una persona de aquí del tecnológico ella desarrolla un programa maravilloso en el cual yo les pedí participar de manera gratuita, que es Líderes del Mañana, se llama. Líderes del Mañana es donde el tecnológico, reúne a 150 o 200 futuros alumnos, vamos a decir, del tecnológico, pero que son de muy escasos recursos. Me refiero de muy escasos recursos, pero es gente que vale la pena impulsarlos para que estudien en la institución y que los impulsan de mil maneras, de mucha manera. Hay una inversión por parte de las empresas y de todos para este programa. Y entonces pues me hablan y me dicen, oye, queremos un curso para este viernes. Y yo así como, ¿cómo? Sí, tenemos 16 horas, ¿sí puede? Sí se puede. Bueno, pues y queremos que sea específicamente de arquitectura este producto que es la Torre Eiffel con algunos edificios ahí emblemáticos de París. ¿Por qué? Pues porque le vamos a dar un simbolismo y cosas por el estilo. Y pues dije yo, pues me parece bueno el reto y estamos trabajando ahorita en el reto. Creo que vale la pena, aunque son sets de 900 piezas, bueno, ok, vamos a bater un poco, a diferencia de un Speed que es de 250, pero bueno, ahí estoy trabajando ya en eso. Anoche me quedé un buen rato trabajando en esa parte. Y Technic, porque también puede ser la parte técnica, donde hay automóviles que se fabrican completos, etcétera, que ya para cierto tipo de industria en la que trabajamos, bueno, pues nos puede servir, ¿no? Básicamente. En fin, así hay muchos materiales que pueden trabajarse, pero va a depender del público meta en el que estamos trabajando, ¿no? Y bueno, vamos a decir que el grupo B, que son los que no utilizo tanto, utilizo un poco menos, dependiendo del grupo, está Star Wars, está Harry Potter, Marvel, que yo lo utilizo, por ejemplo, si son empresas de corte humanista, vamos a decirlo de esta forma, no son ingenieriles, sino que son humanistas, y que, bueno, hago una simulación diciendo, bueno, van a ustedes a tener que desarrollar un set de filmación de la película de Harry Potter, ¿no? Por ejemplo. Y entonces llevamos un par de sets, llevo un par de sets o 3 sets, depende del tamaño del grupo, y bueno, tienen que trabajar, hacer toda la planeación desde el inicio, etcétera, etcétera, hasta que finalmente van a entregar el set de filmación de Harry Potter, ¿no? Entonces, bueno, es parte de lo que voy a hacer. Sí, sigo explicando cómo vamos para allá. Bueno, ¿cómo adaptamos el trabajo presencial a trabajo en línea? Que es por lo que quizá muchos de ustedes me van a decir, a ver, pues vámonos al meollo del asunto, ¿no? Antes de que el tiempo vaya corriendo de más. Sí, ¿cómo adaptamos esto? Bueno, como no es un taller presencial, no tenemos a los alumnos o los participantes aquí de manera viva, presente, vamos a decir, no tienen acceso a los sets que son propiedad del instructor. O sea, yo no puedo poner mis sets, que son todos los 22 kilos que les llevo, dependiendo del grupo, pues porque ¿cómo le hago? Es complicado esta parte, ¿no? El chiste es que ellos los manipulen, ¿sí? Así que, bueno, lo que hicimos fue que cada alumno adquiera por la vía más eficiente, como puede ser Amazon, Lego Store o algún otro tipo de tienda en línea que puedan ustedes confiar para que adquieran este set. En el caso del EGADE, que fue la experiencia del año pasado y que quedó maravilloso, utilicé Lego Speed Champions.
para no complicar mucho a la gente con ser más complejos. Porque, bueno, ahorita les voy a platicar más, sino que de esta manera los pongo más simple. Y bueno, no tuve de hecho ninguna protesta por parte, como me habían dicho, me dijeron, oye, pero es que a lo mejor a las muchachas, a las chicas no les va a gustar la idea de armar un cochecito. Eso ya la experiencia me dice que no es real, aunque al principio son reacias y dicen, no, 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 es que yo nunca, sí, al final terminan diciéndome, ¿dónde compro más? Porque quiero más, ya me gustó, se lo iba a regalar a mis papás, pero a lo mejor siempre no se lo regalo a mi papá, me voy a quedar yo con él, le voy a hacer más colección, etcétera. Terminan gustando este armado de los coches. Entonces, bueno, pues yo puse 5 coches de Speed en la línea. A ver, aquí hay 5 cochecitos, el que ustedes quieran de los 5 coches. ¿Sí? Y así fue como ellos lo fueron adquiriendo. Aquí el chiste de todo, o el secreto donde está todo, es que el contenido de las instrucciones del ejercicio pueden trabajarse de forma individual. O sea, un proyecto es tu coche y de manera individual lo vas a trabajar, pero también se puede trabajar por directores de programa y por empresas, también se puede hacer en línea. ¿Sí? Yo honestamente al principio no lo pude hacer porque no manejaba tan ampliamente la herramienta del Zoom, por ejemplo, que fue por donde estuvimos trabajando de manera virtual. Pero una vez que aprendí las herramientas del Zoom, dije yo, no, pues esto es una gran maravilla, o sea, hay que aprovechar y hay que empezar a dividir los equipos para que comiencen a trabajar, ¿sí? En equipo. Y funcionó, funcionó muy, muy bien. Ahorita les platico cómo es esto de director de programa, no se preocupen. Sin embargo, es importante saber que el secreto no está en el Lego. El Lego es el pretexto, ¿sí? Hay que considerar varios factores. Es una herramienta de aprendizaje, básicamente. No es el objetivo del taller. El Lego lo arman en la fase de ejecución y tienen hora y media, 2 horas para armarlo. ¿Sí? De las 18 horas del taller, de las 24 horas o de las 40, van a trabajar 3 horas realmente en armar el Lego. Sirve como muy buen gancho porque es un anzuelo maravilloso. En el primer momento que yo abro la maleta y saco la primer bolsa de los Legos y se las empiezo a hacer así, híjole, no tienen una idea de cómo hay gente que ya está con las manos así, lista para armar, ¿no? Es un gancho maravilloso. El Lego es muy atractivo, ¿sí? Pero no es la herramienta de aprendizaje, es una herramienta de aprendizaje, no es el aprendizaje en sí mismo. El aprendizaje es administración de proyectos. ¿Sí? Esto quiere decir que el ejercicio integrador, ahorita les explico qué es este ejercicio, es quien tiene la responsabilidad del aprendizaje del marco teórico, del material teórico que vamos a ver. Es el ejercicio el que tiene esa responsabilidad de decir, sí, a ver, ya nos explicó cómo se hace, por ejemplo, en el caso de PM Square, cómo se desarrolla una solicitud de inicio de proyecto. Muy bien, hay que hacerla, hay que hacerla. Para que lo puedan hacer, ellos tienen que tener todo un background que se los da uno como instructor. Hay que hacer toda la simulación, eso es real. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Yo establecí ya hace algunos años, desde cuando estaba en el tecnológico, unos criterios para el diseño del ejercicio. ¿Sí? Hay que estar consciente de que tiene 4 partes al estilo de administración de proyectos. ¿verdad? Introducción, hay un desarrollo, hay un proceso importante y hay recursos que se van a utilizar. Y dentro de la introducción, aquí tenemos lo que es la eficacia de la motivación a la introducción. ¿sí? La introducción sumerge a los alumnos en un tema de interés. Vuelvo a insistir, el Lego es el pretexto, pero el background del ejercicio, ese es el que les va a dar el sabor, eso es lo que los va a retar, eso es lo que los va a llevar a querer construirlo. De esta manera, ellos tienen ahora un cliente a quien tienen que cumplir el trabajo. Esa es la parte importante. La simulación, la construcción de la simulación les da esa posibilidad de tener al cliente. Y un cliente que les va a pedir y que les va a exigir, aunque el cliente no exista, no es el instructor, ya está puesto. Ahorita les voy a pasar un ejemplo, ¿no? Y bueno, para no entrar mucho en esta parte, con gusto después distribuiremos estas diapositivas. Tenemos el desarrollo, que es el nivel cognitivo, o la tarea del ejercicio, por ejemplo, o la conexión de la tarea, o el ejercicio con el contenido del curso, que es, insisto, hay que hacer esta conexión, esta liga, no es independiente uno del otro. Yo en lo particular no utilizo ejemplos
como se utilizaba hace algún tiempo, de decir, bueno, aquí les voy a dar unos PDFs o unas hojas, o lo que sea, de un caso que sucedió en tal parte. Está bien como cultura popular, está bien como cultura, pero no es el ejercicio en sí mismo. Ellos necesitan aplicar directamente la técnica en el salón, en el aula. ¿Sí? Yo no soy muy del hecho de que ahí van a tener algo que van a leer y que seguramente les va a interesar algún día. No, esa parte a mí no me funciona. ¿Sí? Y bueno, insisto, aquí hay un proceso, ¿sí? Para el diseño de los ejercicios, hay una serie de criterios, con gusto se los envío, no hay ningún problema, y que va a tener que ver, bueno, en el caso de los recursos tiene que ver con los legos, que hay que tenerlos a la mano y hay que ser muy consciente de lo que falta, pero yo les pido otras cosas, no nada más los legos, ahorita les voy a explicar, pero yo les pido, por ejemplo, cinta masking. Es importante que tengan cinta masking porque tienen que delimitar sus áreas de trabajo, no solo en la administración de proyectos, también en la limpieza y el orden en el trabajo, ¿sí? No deja de ser gente que está aprendiendo a trabajar, ¿sí? Un ejemplo desglosado, ahí se los voy a plantear el ejemplo. Esta es otra fotografía que tomé ahí con los, yo les digo de broma al principio, queda prohibido llamarles monitos, porque acá en México, no sé si en España es lo mismo, pero acá en México son los monitos de Lego. No, les digo, no, es una cuestión de dignidad. Ellos se han reunido aquí en la casa, que es casa de ustedes, que tengo cerca de 400 de estos Lego People. Ya se reunieron en una ocasión conmigo y me dijeron, te protestamos de que nos digan monitos porque nosotros a ustedes no les decimos simios, por ejemplo, ¿no? No. Bueno, entonces, ¿cómo quieren que les llamen? Quieren que nos llamen Lego People o Stakeholders, como le quieran, pero no monitos. Entonces, incluso hay una presentación que les dice así, es una cuestión de dignidad de Lego People, ¿no? Entonces, bueno, aquí están los stakeholders del proyecto. Y miren, así es como yo organizo a la gente. Hay un programa que tiene que ver con la entrega que una organización, una empresa pública, en este caso ahorita vamos a ver el ejemplo más a profundidad, está planteando a varias empresas que requieren de un representante o líder que van todas alrededor del programa y tiene un director de programa, un líder de programa y un asociado. Normalmente el asociado yo pido que tenga muy buen conocimiento del Excel, porque bueno, para el manejo de todo lo que son las herramientas de Excel, para hacer un Gantt en Excel, para sacar avances programados contra avances reales, etcétera, pues tiene que haber alguien que lo maneje más o menos bien. El líder en sí mismo por sí solo no puede. Entonces, bueno, se genera así un programa, hay un líder de empresa y bueno, este líder de empresa puede tener una, dos, tres personas más porque tienen varios proyectos a la vez. En el caso de lo que vimos hace un momento, bueno, pues el aeropuerto es una construcción de una empresa que se dedica a ingeniería civil, pero también hay un hospital. Bueno, entonces también construyen el hospital porque es una empresa de ingeniería civil, pero ellos no construyen los automóviles, ellos no construyen los camiones, ellos no construyen los vagones del ferrocarril, ellos no construyen las vías férreas. Esa es otra empresa que será la que se encargue de construir los camiones de bomberos, etcétera. ¿Sí me explico? O sea, es una empresa. Todas esas empresas son inventadas o son reales. He tratado de buscar la realidad lo más posible, ¿no? Y bueno, así es como planteo yo la simulación, la justificación, les doy información, les doy datos para que puedan tener la mayor cantidad de información posible y poder rellenar la solicitud de inicio, el charter del proyecto y todas esas herramientas que ustedes seguramente les piden a su gente, ¿no? Entonces, bueno, me puse yo aquí a pensar, dije, bueno, vamos a inventar algo ahí en Turquía, que hay un apoyo con objetivo de desarrollo sustentable, que muchos de ustedes deben de conocerlo, quizá todos, etcétera. Y aquí les estoy poniendo todo el background que requieren para poder trabajar. Todo el background aquí se los pongo yo de alguna manera, ¿no? ¿Sí? Los antecedentes del banco, que es el que va a manejar el dinero. Algunos cursos me piden que se maneje también la parte de recursos. Bueno, pues lo manejamos, pero tienen que saber pues, quién es el que va a manejar los recursos, porque el gobierno no tiene instancias legales para poder distribuir el dinero. Lo tiene que hacer a través de quien sí maneja el dinero. En este caso es el banco Ilbank de ahí de Turquía, que sí existe. Pero bueno, es una simulación. Y esta ficha técnica me la encontré casualmente ahí también en esto de Objetivos de Desarrollo Sostenible, curiosamente ahí en Turquía, y bueno, pues ahí se los puse, ¿no? ¿Quién es el prestatario? Y aquí está la información que ellos requieren, mucha de la información que ellos requieren.
¿sí? Luego distribuimos los proyectos, esto sí ya es algo del curso, ¿sí? Aquí hay una ficha técnica, aquí hay un número de identificación del proyecto a nivel de la Organización de las Naciones Unidas, aquí está, y bueno, yo les dije vamos a dividirlo en lo que es infraestructura marítimo-portuaria, también acá de este lado, aeroportuaria, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ahí, bueno, les explico de qué se trata cada uno de ellos. Invento una empresa que se llama Compass Project Management, que es una empresa que va a dirigir el programa de proyectos, porque son muchos pequeños proyectos que van a trabajar en un programa que está manejando el gobierno de Turquía a través de la municipalidad de Trebisonda, que es la ciudad en la que se me ocurrió inventar, no inventar, sino poner ahí. Y bueno, aquí está la justificación de esta empresa que no existe, volvemos a lo mismo. O sea, aquí está toda la explicación, todo esto es parte de la historia, me encanta construir historias y bueno, pues ahí se lo inventamos a Compass y me encontré por ahí una buena fotografía de un edificio y dije, pues ahí está el edificio de Compass, ¿verdad? En Inglaterra, que es donde se me ocurrió que van a estar trabajando. Muy bien. Y luego les explico, bueno, Compass, la empresa que va a hacer el programa, solicita a sus proveedores y viene todas las fichas técnicas de todos, que no voy a presentar aquí obviamente, de esta manera, ¿no? Aquí hay una plataforma de espera, que es esta plataformita, la cartera, el programa al que pertenece, la cantidad que se requieren, las dimensiones, los costos, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, y los manuales en papel, yo no recomiendo, ya que si ustedes tienen sus sets de Lego propios, pues ya no les repartan los manuales en papel, porque se acaban 4 sesiones, ¿sí? No vale la pena. Entonces, bueno, dentro de la página de lego.com van a encontrar que hay manuales de todos, absolutamente todos, y en PDF, y bueno, van a la página de Lego, este es el código del set, y el librito, porque a veces vienen en varios libritos, el manual número 1. Y así de esa manera ellos bajan el PDF y todo lo tienen en su computadora. En el caso de sus Legos personales, como es el caso de ahorita en línea, pues no pasa nada. O sea, lo van a usar una vez en tu curso y no va a pasar nada, es material de ellos. Sí, pero los míos, la verdad es que después de 4 sesiones acabaron ya como gamuzas, ¿no? Así todos flojos, los pobrecitos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una buena recomendación también que les hago. Antes de iniciar la fase de ejecución, les doy instrucciones en línea o presencial, porque esto es prácticamente lo mismo en línea, ¿sí? Cómo interpretar los manuales, porque mucha gente no los conoce, y cada hoja de manual contiene, les explico el inventario del paso número 8, el cómo se arma, para que tengan en consideración. ¿Por qué hago esto también? Uno, porque los inventarios es importante que lo hagan desde un inicio. Y no les va a funcionar el inventario que viene al final de los manuales, ahorita se los muestro. Y por otro lado, pues ellos, cuando yo les digo, necesitan tener un desarrollo importante, un comparativo de avance, de avances entre el avance programado y el avance real, y de qué manera lo van a tener, ¿no? Entonces lo pueden hacer por piezas o lo pueden hacer por pasos, ¿sí? Básicamente así es como lo pueden trabajar. Yo les digo que no usen el manual porque no coincide, normalmente no coincide, por muchas circunstancias no coincide, tengan cuidado con eso. Y bueno, ¿por qué se repiten los códigos en algunas piezas? Pues porque vienen dentro de una cajota, ¿sí? Y este camioncito no lo fabrica la misma empresa que fabrica el ferrocarril, ¿sí? Ni tampoco, este camión lo fabrica la misma empresa que fabrica montacargas, ¿no? Entonces tendrá que ser así. Les explico que hay libros diferentes por cada empresa, ¿no? Y bueno, las instrucciones de trabajo, esto sí es importante, es muy, muy importante, porque una vez que ya terminaron su calendarización, su programación en el calendario, estamos listos para iniciar la fase de ejecución. Aquí es donde van a construir los prototipos, que en el caso en línea yo utilicé los carritos, como les había comentado, pero es una construcción de forma controlada, usando el plan de comunicación, donde se generan los reportes de corte, cada 10 minutos se los pongo yo, 10 o 15 minutos, les pongo cortes, y bueno, esto nos permite realizar la construcción de forma controlada. Observamos que la fase tendrá una duración máxima de 120 minutos, o sea, todo el ejercicio. El cronómetro se detendrá cada 15 minutos durante 5 minutos. Esos 5 minutos se los doy yo para que calculen
hagan el cálculo de avance programado contra avance real, para que puedan reportarle al director del programa o para que tengan ellos su propio reporte también. Se alimenta la hoja, pues hay una hoja que se hace, de hecho por ahí tengo un ejercicio en Excel que desarrollé para estas cosas, con gusto se los paso luego. Le pedí a mi hijo Emilio, que vive allá en Dinamarca, que es experto en Excel y que es programador, bueno, de Excel, que me hiciera los gráficos y todo, y quedó muy padre. Luego se los puedo enviar sin ningún problema a través de José Luis. Y bueno, se tiene que alimentar la hoja, se envían los reportes y bueno, el cronómetro reinicia otra vez durante 15 minutos y 5 minutos se vuelve a detener después para poder hacer los avances e ir calculando. Es monitoreo y control. O sea, aquí va tu avance, cómo vas con respecto a tu planeación y hay que controlar algo o no hay que controlar algo. ¿Sí? Eso es importante. Ya sé, José Luis, me quedan 2 minutos, ahí voy. Este es un gráfico de lo mismo, o sea, 15 minutos de trabajo, construcción. Aquí se detienen, nadie toca una sola pieza y detenemos. Les explico que esto no existe en la administración de proyectos normal. Esto no pasa en un proyecto normal. No se detiene para hacer reportes, ¿no? Pero en cuestiones didácticas es importante que no se desvíen o no desvíen su atención hacia el armado del set de Lego, porque es un curso de administración de proyectos, no de armado de Lego. Lo que necesitamos es que estos 5 minutos sirvan precisamente para que ellos hagan su cálculo de avances y envíen el reporte que tienen que enviarle al director del programa. Así el director del programa puede ir controlando todos los proyectos, ¿no? Y bueno, obviamente les doy instrucciones antes de abrir las bolsas, etcétera, etcétera. No recomiendo yo que utilicen los Legos nuevecitos. O sea, que llegue la caja y que lo abran y que lo saquen de las bolsas de celofán. No, 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 no. Cuando les llegue a sus casas, en el caso de en línea, tienen que abrir las 2 o 3 bolsas que vienen adentro con mucho cuidado y meter todas las piezas juntas en una sola bolsa de Ziploc, de estas bolsas que se cierran, ¿no? Que tienen un cierre en la parte de arriba, ¿sí? Porque es mucho más control que las bolsas de celofán que vienen de original, ¿no? Aquí les pido también que utilicen la cinta masking tape para delimitar las áreas de trabajo en la mesa y el azul y la blanca para poner unas guardas en la orilla de la mesa, ¿sí? En la orilla de la mesa de trabajo se ponen unas guardas así con la cinta masking para que las piezas no se rueden tan fácilmente. Porque sí van a tener 2 o 3 personas que van a estar a punto de llorar porque no encuentran alguna pieza. Y las piezas pequeñitas salen y se pueden perder fácilmente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Esa es otra parte de las instrucciones que les doy. Y les doy algunos ejemplos de cómo esto es básicamente en presencial, pero se aplica muy bien en línea. Algunas ideas de cómo pueden organizar su mesa de trabajo. Les pido que limpien la mesa, no tengan nada más que su computadora, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso en línea les pido que coloquen la cámara de la computadora en alguna forma que podamos todos estar observando cómo van armando sus cosas, ¿no? Y es parte de ir monitoreando esto. Y funciona muy bien, porque aparte les gusta presumir, eso también es real. ¿Sí? Otra forma también, un ejemplo de mesas de trabajo, hay gente que le gusta trabajar por colores, bueno, lo ponemos por colores, pero hay gente también que le gusta trabajar por pasos. El paso número 1 del manual tiene 7 piececitas, bueno, pues aquí van las 7, aquí va el paso 2, aquí va el paso 3, así es como se organizan. Bueno, hay diferentes formas de organizarse, ¿sí? Y yo les doy así más o menos la idea de que utilicen, por ejemplo, en los post-it las etiquetas de codificación, etcétera, que ahí pueden muchas herramientas. Y siempre les pido que utilicen, yo lo tengo, pero bueno, en el caso de cuando van a casa, pues es muy probable que no lo tengan. Yo tengo ya también aquí bastantes separadores de piezas, que son esta pieza que está aquí, pues para enseñarles cómo se utiliza y evitar sobre todo que utilizan la boca, los dientes por muchos motivos. Uno, porque yo les digo cuando es presencial, digo, no sé cuántas manos han tocado esas piezas, sí las lavo, pero aún así, pues bueno, metérselas a la boca no es muy sano, ¿no? Pues sabemos que puede pasar. Y por otro lado, con los dientes las piezas se rayan, se lastiman. Entonces, a mí en lo particular, bueno, tengo Legos de hace 7 años que están no intactos, pero están en extraordinarias condiciones, precisamente por estos cuidados, ¿no? Básicamente.
¿Qué más? Bueno, también que tengan consideración de cuando tomen los coches, no los vayan a tomar de cualquier forma, porque al tomarlos de la parte de arriba se cae al piso, las locomotoras, ponerlas acostadas, porque si no, cuando las prueban, salen corriendo de la mesa, en fin, toda una serie de situaciones que han estado sucediendo y que, bueno, la experiencia por ahí los ponemos, ¿no? Y bueno, después de la construcción también. Y bueno, siempre pongo esto, ¿no? La información y los datos contenidos en este ejercicio han sido desarrollados con fines puramente educativos y no tienen relación con empresa, organización ni gobierno alguno, para que no vaya a resultar una cuestión extraordinaria. Lo único que aquí yo les digo que para que puedan trabajar en línea correctamente es que sea un Lego que sea de simple, porque no van a estar ustedes a la mano para poder trabajar con ellos, para poder darles instrucciones. Y yo recomiendo que sean de City, pero camioncitos pequeños, etcétera, etcétera, o en el caso de los cochecitos de Speed. Los demás, pues requieren de más infraestructura, más parafernalia en ese sentido. Voilà. José Luis, pues bueno, ya llegué al término, corrí un poco a la mejor, pero bueno, aquí estamos. Muy bien, Hugo, pues muchas gracias. Abrimos un turno de preguntas. Yo tengo unas cuantas, te voy a hacer la primera, pero sí que animo a los participantes a que a través del chat vayan haciendo sus preguntas y te las vamos pasando. Mientras llegan las primeras preguntas, te hago yo una. Me gustaría saber, en la versión en línea, que es la que nos ocupa hoy, ¿cómo has planteado que en un futuro se organice, o sea, se haga, esto es un programa de proyectos con un director de programa, con un asistente, ¿cómo Sí. se organizan ellos? Mira, claro, yo normalmente lo que les digo es, organícense ustedes. A mí, yo además ya me voy por un café y me salgo del salón prácticamente, ¿no? Pero obviamente les tengo que dar instrucciones para la organización. Yo lo que les digo es, tienen que elegir a un líder y un asociado, alguien que lo asista, ¿no? Y ese líder, pues, un líder como quién, es lo primero que te preguntan. Y yo entonces yo pongo una diapositiva donde vienen las características del líder para la IPMA, que está en el estándar 4.0 de IPMA, donde dice liderazgo. ¿Sí? Este es un líder. Esto es lo que les requieren ustedes elegir para un líder. Es el que los va a llevar al éxito, es el que con el cual tienen buena relación, etcétera, etcétera. Todo lo que explica, ¿no? Esa es la parte importante de esto. Ahí es donde se junta con las competencias, ¿no? Aparte de esto. No sé, espero que eso haya respondido a la pregunta, José Luis. Bien, y luego otra cuestión que tenía, de momento no veo que haya ninguna pregunta. Otra cuestión que tenía, yo no sé si nos puedes contar un poco más cómo es ese monitoreo de avances o ese, o sea, exactamente cómo lo tienen que hacer, qué es lo que cuentan, el tiempo que en función del número de piezas que han colocado o cómo se monitorea si van retrasados o no. Sí, yo en ese caso lo que hago es por pasos del manual, más que por piezas, porque insisto, por piezas lo pueden hacer, es más exacto, definitivamente es más exacto, pero por pasos del manual también. El manual puede traer, por ejemplo, los de Speed traen un aproximado de 50 pasos, más o menos, ¿no? Entonces, es muy claro, bueno, si tienen una hora para hacer el armado, que es mucho, vamos a decir, 30 minutos, tienen 30 minutos para armar el coche. Pues si tienen 30 minutos, ¿cuántas piezas de 200 deben de llevar a la mitad del tiempo? ¿Sí? Pues el 50% de las piezas deben llevar menos 100 piezas armadas. Si no llevan 100 piezas, pues van retrasados o quizá vayan adelantados. ¿Sí? Esa es de la manera en la que a través de los pasos, básicamente. ¿Sí? Y bueno, obviamente el resto de las cosas surgen a través de unas líneas. Déjame ver si puedo sacar por ahí un gráfico muy rápido del PowerPoint y se los muestro con todo gusto. No sé si hay alguna otra pregunta, bueno, con confianza. Pues no estoy viendo. A ver. No sé si alguien quiere comentar alguna cuestión. Si no, yo tengo más cosas.
Cada empresa tiene varios proyectos que son diferentes sets que tienen que construir, Hugo. Sí. Entiendo que hay una coordinación en la entrega de cada uno de estos proyectos, es decir, que no se pone todo el mundo a construir todo desde el principio, sino que hay también una secuenciación en la entrega de esos sets y que eso forma parte de lo que tiene que coordinar el director de programa. ¿Estoy en lo cierto o no? Sí, no, sí, estás en lo cierto. Y esa secuencia y ese orden de los entregables y la temporalización lo deciden ellos. Sí, sí, o sea, totalmente, lo tienen que decidir ellos, o sea, la realidad es que uno se convierte, José Luis, en un promotor, vamos a decirlo de esta manera, o sea, lo único que haces es promoverlos para que ellos trabajen como grupos autodirigidos, se tienen que autodirigir, porque hay una meta muy clara y hay una serie de objetivos ya puestos. Ya todo lo del medio es irles enseñando la técnica de administración de proyectos, pero todo lo demás ellos tienen que ponerse de acuerdo. Ellos hacen sus juntas incluso. Como hay un líder por empresa, por fábrica, ¿sí? El líder del programa y su asociado los toman, se los pueden llevar incluso en el Zoom, se los llevan en un grupo aparte y hacen su junta porque, bueno, van poniéndose de acuerdo en esto. Claro, yo no podría, como yo les explico, ustedes no pueden recibir el ferrocarril si no están las vías, pues ¿cómo lo recibes? ¿Sí? Tú no puedes recibir un avión si no tienes el aeropuerto. Es esa la circunstancia, ¿no? Tienen que ir viendo esos entregables. Y mira, en base a la pregunta que me decías hace un momento, pues este es un gráfico de cómo precisamente se hace. Esto, así les explico, no es estrictamente el ejercicio en sí mismo, es un ejemplo en el que yo les pongo, ¿no? Ahí está un Gantt muy simple, con sus duraciones, ¿sí? Como yo les explico, soy muy rústico para trabajar el Excel, entonces tengo que ponerle aquí 1, 2 y 3 para que las fórmulas me salgan. Perdón. Ya me fui para... Bueno. Caray. Ahí está. Entonces, bueno, ellos tienen que sacar, de acuerdo a sus duraciones, una fecha de corte, que está en el caso de ellos es de cada 15 minutos, ¿sí? Y les enseño a sacar su peso, el peso de cada una de las tareas para que me dé el 100%, el avance programado, de acuerdo a la fecha de corte, aquí están las fórmulas en la parte de abajo, ¿sí? Y el peso, para poder sacar la ponderación y saber los avances de cada tarea, pero también los avances de cada uno, de todo el proyecto, para tener los avances de todo el proyecto. Luego tendremos que hacer el cálculo del progreso o del avance real, o sea, cuántas piezas llevo de cuántas, de acuerdo a esto, ¿sí? Y cuál es la varianza, ¿no? Para saber cuál es la diferencia que hay. Sí, ellos tienen que ponerse de acuerdo en quién va primero y quién va después. Sí, porque no es así, todo el mundo entrega. Se los digo muy fácil, les digo, bueno, en Just in Time es muy simple, entregas antes, tú tienes que pagar inventario, o sea, así de simple. Y si ellos tienen dónde almacenar, ya estamos del otro lado, pero si ellos tienen dónde almacenar, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Vas a tener que tú pagar almacenamiento en algún lado, te va a costar más. O sea, eso es una decisión que debes de tomar. No quiere decir que sea malo, o sea, bueno, hay que tomar una decisión y la decisión ahí tiene que ver con la parte financiera, ¿no? Al igual que entregar después. Y bueno, finalmente los avances reales, el avance programado, se va contra el avance real. Es el avance programado en esta gráfica contra el avance real, ¿no? Y entre el avance real, entre más alejado, pues más peligroso, ¿no? Ya sea que puede ir por arriba, que puede ir arriba del tiempo o puede ir por abajo, ¿no? Y aquí, bueno, se muestra una clara tendencia a que si seguimos de esta manera, no vamos a entregar a tiempo, ¿no? Ni por gracia. Y eso es lo de aparte. En el primer corte, revisan, voy muy alejado, tengo que acelerar, algo tengo que hacer porque estamos haciéndolo muy lento. En fin, el chiste es que el ejercicio sea completo de monitoreo y de control, de tomar los controles, ¿no? Ajá. Mira, tenemos una pregunta de Juan Meléndez que nos dice que durante el curso, ¿cómo se van aportando los conocimientos teóricos de gestión de proyectos? ¿Cómo se van aportando? Híjole, pues bueno, mediante la presentación. Aquí voy a tratar de... O sea, que es previo al ejercicio práctico, digamos.
El ejercicio práctico es al final de todo el curso prácticamente. Si es un curso de 40 horas, como es este caso que tengo aquí, lo hacen las últimas 6 horas del curso, porque hay que hacer cierres y cosas por el estilo. Pero todo lo demás se los tengo que ir explicando, ¿no? Todo lo demás tenemos que ir viendo. Voy a ver una presentación rápida, una diapositiva que pueda servirnos. Bueno, ok, vamos a explicar. Esto es la primera parte de NPM Square. ¿Sí está viéndose en pantalla? Sí, sí, sí. Sí, aquí tenemos Project Organization and Roles. Aquí están los roles, ¿sí? De la administración de proyecto de acuerdo en el caso de la metodología de PM Square. Y pues vamos explicando. O sea, tienen que saber que existe este tipo de cosas, por qué existen, qué tiene que ver con los comités, quiénes son los roles, las personas que están involucradas con básicamente son roles, no son personas. ¿Quién tiene que hacerlos? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y por qué? Toda la justificación que te dan ellos desde un principio, ¿no? Obviamente después también nos metemos al liderazgo, que es lo que te había comentado. Como parte de INMA, aquí está, ¿sí? Bueno, ¿qué es un líder? ¿Sí? La definición de líder, el propósito del liderazgo, la descripción y, bueno, las medidas que vamos a tener al final o cómo vamos a medir el trabajo de este señor, ¿sí? O de esta señorita. Que a veces hay mujeres y son, créanme, son mejores que los hombres, ¿eh? Sí. Las chicas me han salido mucho más eficientes que los muchachos. ¿Sí? En este caso estamos con la orientación a resultados, explico las competencias que vamos a desarrollar durante la siguiente fase, la fase de inicio, ¿sí? Y bueno, nos vamos directamente, bueno, aquí ya esta parte, nos vamos, yo les explico de esta manera, este es como el temario, aquí vamos, el camioncito va avanzando conforme vamos avanzando en los puntos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí vamos explicando. Ya. Ahí están los artefactos. A ver, mira, tenemos otra pregunta de Tomás Arturo Pacheco. Dice, ¿existe un equilibrio entre las metodologías de desarrollo ágiles con la gestión de proyectos más tradicional? Bueno, esta es una pregunta difícil, no sé si... Ayer tuve una conversación precisamente con una persona en ese sentido. No se pelea en lo más mínimo poder hacer un ejercicio de este tipo con una metodología ágil. Lo que pasa es que la metodología ágil primero nació en sistemas y es sistemas de información y todavía está muy desarrollado sistemas de información. Ayuda en muchos casos, pero para tener un proyecto complejo, un proyecto de mayor complejidad, ágil no te va a servir de mucho. O sea, no vas a tener un gran apoyo en la parte. Tienes que tener mucho control, tienes que tener mucha planeación para que las cosas puedan funcionar. Vamos, es muy extraño que un proyecto complejo te lo pidan para el pasado mañana, cuando saben que es muy complejo. O sea, te piden toda la planeación, el cliente te pide toda la planeación, etcétera, etcétera. Y además, bueno, seamos honestos, a mí en lo particular me gustó mucho PM Square, me metí a PM Square porque es una metodología mucho más simple, por ejemplo que PMI. ¿Sí? Hay que recordar que PMBOK son 800 páginas y el manual de PM Square es de 168. O sea, hay una gran diferencia, es muy simple. Yo podría considerar PM Square como una metodología ágil a comparación del resto de las metodologías, ¿no? Es mucho más simple. Y mira, José Luis Ferreira pregunta cómo se pueden incluir riesgos, incidentes, alteraciones en este tipo de juegos. Esa pregunta buena, José Luis, ¿cómo estás? Buena pregunta, Máster Ferreira. Y aquí José Luis Ferreira, pues es el máster, porque no sé cuántas maestrías tienen esto, caray. Pusiste una buena. Todo se puede agregar si tienes tiempo, José Luis. Todo se puede agregar si tienes tiempo. Por ejemplo, tú estás llevando al grupo a que vaya trabajando durante tanto tiempo para hacer la fase de ejecución. Y los detienes cada 15 minutos para que puedan hacer durante 5 minutos los avances y los reportes y todo esto. Bueno, lo que podemos hacer aquí es algo que todavía no he logrado implementar, pero se los paso al costo, es formular una serie de tarjetas con diferentes problemáticas. ¿Sí? ¿Ya terminó? Sí, muy bien. Antes de que inicie el siguiente fase de trabajo, venga el representante de la fábrica y tome una tarjeta. Entonces, cada representante toma una tarjeta, ve la tarjeta y la tarjeta dice, ha caído un huracán en tu ciudad, ¿sí? Y nadie puede moverse.
Sí, pues ya tienes ahí uno, y hay que resolverlo, y lo tienes que resolver de alguna forma. No puedes, tienes 15 minutos donde no puedes avanzar, tienes que resolverlo. No puedes trabajar con las piezas del Lego, lo tienes que resolver. O una Ese nevada, podría ¿no? ser. O una O, nevada muy grande. o una pandemia, o una nevada, ahora podemos implementar hasta pandemias y cosas por el estilo, pero sí, puedes poner eso de los riesgos, ponerle yo le llamaría trampas, ¿no? Las trampas en una tarjeta y tú las escribes, pones diferentes y al que le toque y le vaya tocando, ¿no? Tienes una huelga, de empleados sindicalizados que no quieren que el trabajo, y tienes que detenerte. ¿Sí me explico? ¿Cómo vas a corregir eso con el tiempo? Claro, sí, pero eso yo no lo haría con un taller de menos de 40 horas, porque se va a extender el ejercicio. Pero sí, de que se puede, José Luis, claro que sí. Buena pregunta, José Luis, gracias. No veo por aquí. Bueno, Stefano Paganini está muy agradecido por la sesión y muy de acuerdo con las cosas que has contado, pero no formula ninguna pregunta en concreto. Y yo te voy a hacer otra. Para la parte online, esto supone que los alumnos tienen que comprar sus propios sets. Legos. ¿Sí? Sí. ¿Esto te ha supuesto algún problema? Bueno, en el caso nosotros de GADE, le permitimos a los alumnos que ellos los compraran. O sea, vamos, les dijimos, ustedes lo van a comprar. Y ellos aceptaron sin ningún problema. ¿Sí? Ahorita estoy en el caso de esta empresa que les decía que me dijo, mañana tengo que iniciar con ellos. Pues sí, pero ¿qué hacemos? Mira, puede ser así. Nosotros le compramos a los participantes los Legos. Bueno, pues adelante, la empresa les compró y de hecho ya me llegó el mío porque yo le dije, yo no tengo, ese Lego no lo tengo que ir a comprarlo. Me dice, no, ni te preocupes, yo te lo mando. Y al día siguiente ya estaba aquí el Lego. Sí, ya lo pude armar, ya me di cuenta de las dificultades, es un reto porque no lo tenía yo contemplado, pero vamos a atorarle, vamos a entrar, vamos a ver qué sucede en ese sentido. Sí, cada quien participa en ese sentido. Ahora, en el caso de GADE, algunos alumnos con quizá más afición al Lego o quizá un poco más de dinero, vamos a decirlo, en casa, dijo, oye, yo quisiera algo un poco más retador. ¿Cómo qué? No, pues mira, está este edificio, es un edificio enorme que compró. ¿Sí? Adelante le dije, pero tú solo no, porque en el tiempo no nos va a dar. Tienes que solicitar ayuda de alguien más, tienes que contratar a alguien más, cuando menos una persona más. Y resulta que tiene un hermano gemelo, lo metió como trabajador, no lo metió al curso, pero sí lo metió como trabajador a la hora de la ejecución. Es válido, 100% válido. Mucha gente incluso te dice, es que yo soy muy torpe para el Lego, entiéndeme, mis manos son muy torpes para muchas cosas. Dije, bueno, tienes a alguien que te ayude, no pasa nada. Y bueno, llega ahí su hijo, su nieto, dependiendo de la persona, y se puede incluir en el trabajo. Le dije, nada más que en el Gantt tienes que poner que tienes un trabajador, ya no es tú solo, ahora tienes otra persona, o sea, tienes que aplicar esa situación. No es que te lo arme, no, es tu trabajador y lo tienes que tratar como tal en la planeación. Eso sí es otra historia. Mira, nos pregunta ahora Stefano Paganini, te pregunta si dice, lo primero de todo es la programación de las tareas del proyecto. Dice, esa es la base de todos los proyectos, ¿verdad? No, es muy relativo. No, la base de todos los proyectos es el planteamiento del proyecto. Es el planteamiento del proyecto. En el caso de PM Square, desde el inicio, desde la fase de inicio, es más, desde la fase de la gobernanza, es muy importante. Y la fase de inicio también. Mira, sí hay mucha gente a nivel mundial que dice, ya adquirí el MS Project, ya aprendí a manejarlo, ya soy Project Manager. Pero es el Gantt es una herramienta de proyectos, pero hay muchas, no nada más utilizas el Gantt, pues ahí están los de Ágil, ahí está hasta el Kanban te puede servir para un proyecto relativamente corto, ¿sí? Para cuestiones de programación. Pero aquí el chiste es que, a ver, ¿cómo me explico en ese sentido? La situación es que
si el proyecto no está correctamente planteado desde un inicio, que para eso, por ejemplo, estas herramientas que están viendo aquí en pantalla, se pintan solas, ¿sí? Donde estableces con el cliente qué es lo que el cliente quiere. Esto es responsabilidad prácticamente del cliente, ¿sí? Esto es prácticamente responsabilidad del cliente. O sea, saber correctamente qué es lo que está pidiendo para poder tener la información correcta y poder correctamente hacer el business case, la justificación del proyecto, que justifica que la empresa desarrolle ese proyecto para que estos dos integren finalmente el Project Charter. ¿Sí? Hay que recordar que el Project Charter es la madre de todos los proyectos. Esta es la madre de todos los proyectos, es el documento madre del proyecto. Lo demás es logística, es planeación y todo eso está bien, es correcto, pero no es la base. La base es desde el inicio, desde un correcto planteamiento del proyecto. ¿Sí? Caso muy claro, mira, muy simple, te lo digo en 2 minutos. Una empresa aquí en Monterrey se va al campo, porque es una empresa que trabaja con gente del campo. La gente del campo le dice, necesito que me hagas 3 estanques para sembrar tilapia, pescado, ¿no? Para sembrar tilapia, porque queremos sembrar tilapia. 3 estanques, muy bien. La empresa va, hace todos los trámites con el gobierno para todo esto, y dicen que sí, hacen y terminan los 3 estanques y se los entregan a la comunidad, y la comunidad le dice, ¿y los pescados? ¿Y el agua? ¿Y los alimentos? ¿Y la capacitación? Nosotros no sabemos cómo. Error pensar que la base era el entregable, y la base no es el entregable. Esto es la base. La base es un planteamiento correcto del proyecto, para que no caigamos en cualquier error o problema ahí en esa circunstancia. Pero entiendo, Hugo, que, digamos, esto es lo que tú les ofreces en el ejercicio, ¿Sí? más, digamos, mascado, para que no... Es toda esa introducción que nos has contado, y el ejercicio sí que empieza realmente con esa planificación. Sí, claro, pero mascado entre comillas, porque no está, yo no les hago el pre-initiation request, lo tienen que hacer ellos en base a la información que yo les estoy planteando. Sí, no, yo no se las hago, ni les hago el business case, solo tienen que hacer ellos en base a la información. ¿Sí? Y muchos de ellos se tienen que meter a investigar, dependiendo del grupo. Cuando son los de maestría, tienen obligación de investigar. Entonces, les dejo la información más cortita, más parca, y ellos tienen que meterse a internet, investigan y bajan, investigan y todo esto, ¿no? Como en el caso de los coches, ellos terminan investigando quién es el dueño de la empresa Ferrari, quién es el CEO de la empresa Ferrari que hace esto, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen que hacer todo ese tipo de investigaciones para poder llenar esto. Sí, claro. Claro. Ya. José Luis Ferreira de nuevo nos hace una pregunta, dice, hay un tema, los beneficios del proyecto. ¿Qué es lo que ocurre después del final del proyecto? ¿Cómo se incluyen en este ejercicio? Lo tienen que hacer la entrega formal, José Luis. O sea, una vez que terminan, tienen que hacer la entrega formal, y no es la entrega del entregable, del set de Lego ya armado. No, tienen que hacer la entrega formal a la empresa, de acuerdo a como lo planteamos en PM Square, porque la mayoría, ya la metodología yo la cambié toda hacia PM Square. De acuerdo a PM Square, tiene que ser la entrega formal de la gente, y bueno, ¿cuál es la entrega formal? Hay que ver, bueno, vas a dar capacitación, vas a entregar manuales de uso, vas a entregar garantías, vas a entregar ¿qué? Todo esto que va desde pues no es una fase, pero sí es un periodo de transición, ¿no? En el que vamos a transicionar el final del entregable a quien lo va a utilizar, al usuario final. Espero que eso sea la pregunta, José Luis. ¿Puedo hablar? Sí. Sí, adelante, adelante. Entonces, además de la conclusión del proyecto, incluís un plan de implementación, Business Implementation Plan. Sí, ¿Eso señor. hace parte del juego? Sí, señor, es parte del juego. El Business Implementation es parte del juego, sí, claro. Sí, es parte con un proyecto, con un plan de benefits management, sorry, I'm not sí, de beneficio de los beneficios. Sí, claro, sí, tienen que hacerlo entero. O sea, completo lo tiene, y lo presentan. Ellos tienen que presentar, al final cada equipo tiene que hacer la presentación en una, le llamamos, se me olvida el nombre en español, y en inglés también, una especie de panel, ¿no? Entre todos tienen que hacerlo, una reunión plenaria, donde ellos van a presentarle a todo el grupo cómo es este desarrollo, ¿no? Sí, pues tienen que entregárselo a alguien.
Ese alguien no existe, vamos a decirlo, pues no lo tenemos ahí, pero tienen que entregárselo a alguien. Los otros participantes. Sí, pues es el público, participan como público, pero sí, tienen que entregarlo. Y tienen que hacer un plan de entregas, esa transición o ese business implementation que dices tú, José. Muy bien. Bueno, Tienes pues una pregunta más. sí, tengo aquí un par de preguntas. Francisco de los Santos, hola Francisco, un gusto leerte. Pregunta, ¿cómo enseñas la satisfacción del cliente durante el ciclo de vida del proyecto? En el juego, ¿se entiende? Ese sí todavía no lo he podido implementar, honestamente. O sea, la única satisfacción es del proyecto en sí mismo, pero del cliente solamente cumplir con los requerimientos que se pidieron al inicio. Es la única forma ahorita en el juego. Honestamente, no he podido ir más allá. No he podido más allá. ¿Sí? Sería interesante tener a alguien así sería un juego ya muy complejo, muy padre, muy bueno, extraordinario sería, pero tenía que ser algo un poquito más complejo, tener a alguien que fuera exigente, ¿no? En cuestiones de calidad, en cuestiones de tiempos de entrega, y eso sí, sería maravilloso. Honestamente, no he llegado hasta allá, pero es una buena idea, la voy a anotar. Mira, al respecto, José Ignacio Clemente hace dos preguntas. Yo creo que la primera está muy relacionada con esta. ¿Cómo se simula la interrelación con el sponsor o cliente? Entiendo que es de lo que acabamos de hablar. Pero la segunda dice, ¿existen devoluciones o no aceptaciones por parte del cliente por no cumplir con requisitos? Sí hay. Sí hay, porque de repente, en el caso de Speed, tengo los grupos que a través del tecnológico se dan estos cursos a las empresas aquí en Monterrey o en México. Tenemos gente, dijéramos, poco hábil en el manejo del ego, ¿no? Y que finalmente terminan sin entregar un producto y sí se les rechaza. Sí, claro que sí, dentro de la simulación se les rechaza como tal. ¿Sí? Y es parte del aprendizaje, porque también eso es parte de un aprendizaje. Ajá. Vale, bueno, aquí hay una pregunta técnica. A ver, Vicente Rodríguez, nuestra colega de la Universidad de Oviedo, me pregunta, en relación con la interrelación con el cliente, creo que una sugerencia que se podría hacer es que desde el principio uno o varios alumnos tuvieran el rol de cliente. Sí, podría ser interesante. Yo no había pensado en los alumnos porque el alumno debe de estar más inmerso en aprender proyectos que en aprender a ser cliente. Había pensado en apoyo de externos, ¿no? Es decir, alguien externo al grupo. Un profesor que pudiera, un colega que pudiera participar como cliente y que viniera a ciertas sesiones, no tendría que estar en todas las sesiones, a cierto momento de las sesiones, pero es buena idea, ¿eh? Es buena idea, sí, pero con los alumnos es complicado porque lo que necesitamos es que aprendan proyectos, no a ser clientes, ¿no? Ahora, en caso de en línea, por ejemplo, los alumnos de maestría me dijeron bien claro al principio, te agradecemos, así me dijeron, te agradecemos tanto que nos saques de la computadora unos minutos de perdido del curso, y que empecemos a manipular cosas y no estar tan inmersos en todo lo que viene de la computadora. Eso lo agradecen mucho en ese sentido. Entonces, bueno, sí podríamos trabajarlo de una manera, pero bueno, me quedo con las ideas y a lo mejor en algún momento dado prometo implementarlas y contarles el resultado final. Yo tengo son ya y 10, el seminario estaba previsto para 1 hora, yo creo que vamos muy bien, ha habido preguntas interesantes. Podemos, quizá una última, yo voy a hacer una que tengo aquí guardada porque me interesa mucho. ¿Hay algo de costos en el ejercicio? Sí. De control de costos que no nos has contado cómo se realiza o cómo lo planteas. Sí, mira, no lo tengo aquí a la mano ahorita para poder presentar, me va a tardar mucho en sacarlo, pero sí, se les venden las piezas. Y la idea de esto es quién es el que en relación a eficiencia, lo que es costo de las piezas y tiempo, se queda con más dinero al final de cuentas. O sea, es más redituable en el uso del dinero. Sí, porque tienen que comprar, pero ellos compran de acuerdo a sus avances, o sea, y el precio puede ir variando, también se les varía en el tiempo.
Pero sí, sí se puede, sí, totalmente de acuerdo. Yo, ojo con esto, no utilizo el project porque el project, eso al menos yo no he sabido cómo hacerlo y no es un curso de project, tardaría mucho todavía más en enseñarles project, pero en Excel se puede hacer mucho más fácil. De hecho, yo les muestro en Excel cómo se maneja. Veo muy rápido, este sí lo puedo tener aquí a la mano. ¿Cómo puedo manejar? Porque es la base de la curva S. Permítanme un segundo. Sí, aquí. ¿Sí? ¿Vemos esta imagen en la pantalla? Sí. Ahí está, por ejemplo, cómo trabajan en la cuestión de los dineros, cuánto les va a costar, etcétera, etcétera, ¿no? En el tiempo. Es tan fácil o tan complejo como uno lo quiera hacer, ¿eh? Insisto. El curso es tan fácil o tan complejo como lo quiera uno realizar. Perdón, ya salté aquí. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Hugo, la verdad es que muy interesante, muchas gracias. Veo que hay muchas más cosas que la implementación ya práctica, pues seguro que requiere, pero a mí por lo menos me has dejado con el gusanillo y las ganas de probarlo. Como todos los asistentes saben, se han tenido que registrar y bueno, junto a aquellos que han solicitado acreditación, pues la Secretaría se encarga de proporcionarla en función de si son socios o no socios, etcétera, etcétera, y la presentación también estará a disposición de los que han participado. Daros las gracias a todos. Bueno, se está llenando el chat de agradecimientos, Hugo, y sobre todo, pues darte a ti, Hugo, las gracias pues por participar, acompañarnos esta tarde. Al contrario. Y nada, invitaros a todos a que sigáis participando en los webinars de AIPRO, no solo del SIG de formación en proyectos, sino de los diferentes seminarios que tenemos, de certificación, etcétera, etcétera. Y nada, espero que podamos todos volver a vernos en el siguiente webinar. Gracias otra vez, Hugo. Claro que sí. Estamos en contacto. Abrazo a todos. Muchas gracias a ustedes. Cuídense todos.